alumnos de segundo grado de secundaria y público en general. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendivi y en esta ocasión nos acompaña la maestra Carla Dimey Plasencia Colín, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Leslie. Es para mí un placer participar en una sesión más de la programación de Aprende en Casa. Ya estamos en la recta final de este ciclo escolar a distancia, pero aún no es tiempo de bajar la guardia. Por eso debemos seguir aplicando las medidas sanitarias para que pronto nos reunamos en nuestras escuelas junto a toda la comunidad escolar a la que pertenecemos. A lo largo de este ciclo escolar hemos conocido y aprendido sobre temas muy interesantes, los cuales podemos relacionar con actividades de nuestra vida cotidiana. Así es, como bien mencionas, la física está presente en nuestra vida. Lo único que debemos hacer para identificar esos elementos es analizar detenidamente las cosas y actividades que realizamos. Seguramente encontraremos que la física está relacionada. Cuéntenos, maestra, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Seguramente será algo muy interesante. El día de hoy reconoceremos y reflexionaremos acerca de las aportaciones al desarrollo de la ciencia en México de Alejandra Haidar. Alumnas y alumnos, ¿ya tienen listos sus materiales para trabajar? Es importante que tengan a la mano su cuaderno, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que anoten las ideas principales que identifiquen, así como dudas que pudieran surgir a lo largo de la sesión. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta para que hagan las anotaciones correspondientes en sistema Braille. También recuerden contar con un espacio adecuado para poder aprender en medida de sus posibilidades y preparen su libro de texto. Además, pueden consultar distintas fuentes de información confiables como páginas de internet u otros libros especializados. Muy bien, maestra. ¿Qué le parece si comenzamos con la sesión? Perfecto. Leslie, como bien sabes, la ciencia es una actividad humana que está constituida por un conjunto de conocimientos que son observables, medibles y objetivos. El conocimiento científico tiene como característica principal que se obtiene siguiendo los pasos del método científico. Leslie, ¿nos podrías recordar en qué consiste este método, por favor? Claro, maestra. Todo parte con la observación de un fenómeno. A partir de ello, se plantea una pregunta que va a regir la investigación. Después debemos establecer una hipótesis, que es la probable respuesta a lo que nos estamos preguntando. Continuamos con la experimentación, la cual va a arrojar datos que deben ser analizados para llegar a una conclusión. Muy bien. Además, una vez obtenidas las conclusiones, se puede acercar la información obtenida a la población en general mediante la divulgación científica. En esta actividad, Alejandra Haidar tuvo un papel muy importante, por lo que dedicaremos esta sesión a conocer su trabajo. Alumnas y alumnos, es momento de reflexionar. Escriban en su cuaderno la siguiente pregunta y analícenla. La pregunta es: ¿cuáles fueron las aportaciones más importantes de Alejandra Haidar a la ciencia en México? Lo más seguro es que en este momento no la puedan responder, pero a lo largo de la sesión podrán encontrar información que les permita dar respuesta a la interrogante que acabamos de plantear. Sin embargo, también pueden consultar otras fuentes de información. Para ello, cuiden que sean confiables, por ejemplo, que sean páginas de internet de instituciones académicas o gubernamentales. Leslie, ¿qué te parece si me ayudas a platicarle a las alumnas y alumnos algunos aspectos sobre la vida de Alejandra Haidar? Muy bien, maestra. Comencemos. Hace varios años, la participación de las mujeres en la ciencia en nuestro país no era muy bien vista, por lo cual las primeras mujeres que se atrevían a adentrarse a esta área del conocimiento tuvieron que superar muchos obstáculos para poderse posicionar, ser tomadas en cuenta y valoradas por su trabajo. Los principales opositores de estas mujeres fueron sus padres y sus mismos colegas científicos, pues se creía que las mujeres no podían realizar labores de ciencia, cuestión que sabemos no es verdad. Afortunadamente, hoy podemos hablar de una gran cantidad de mujeres que están aportando para el desarrollo de la ciencia, aunque aún queda camino por recorrer para alcanzar la completa equidad. Algunas mujeres pioneras de la ciencia en México han sido Matilde Montoya, primera médica mexicana; Elia Bravo, primera bióloga mexicana; María Elena Caso,
primera especialista en equinodermos en México. María Teresa Gutiérrez Vázquez, primera geógrafa en utilizar mapas para observar el desarrollo y distribución de la población en México. Alejandra Haidar, primera física titulada en México, de quien conoceremos más a lo largo de esta sesión. En momentos históricos de la vida de la ciencia, el conocimiento científico era celosamente acumulado por grupos minoritarios de personas que generalmente lo utilizaban para obtener o retener poder. Es decir, no lo compartían con la población que no se dedicaba a la ciencia. Justamente esa es una de las principales aportaciones de Alejandra Haidar, quien realizó esfuerzos sorprendentes por compartir el conocimiento científico con el resto de la población. Para conocer las aportaciones de esta magnífica mujer científica, hablemos un poco de su vida. Alejandra Haidar Matalobos nació en el estado de Veracruz el 22 de marzo de 1938 y falleció en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1988 a los 50 años de edad. Fue la mayor de 4 hermanos, lo que le representaba una mayor responsabilidad, pues era un ejemplo para los que la seguían. Estudió la secundaria y la preparatoria en la Universidad Femenina de México en la Ciudad de México. A pesar de la oposición de su padre, quien se negaba a que ella estudiara una licenciatura, a los 17 años ingresó a estudiar física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, impulsada en gran medida por su maestra de matemáticas. El 18 de noviembre de 1961, se graduó en la universidad con una tesis relacionada con la energía de excitación de núcleos atómicos ligeros. De esta manera, se convirtió en la primera física en graduarse en nuestro país. El trabajo experimental de su tesis lo realizó en el generador de Van de Graaff del Instituto de Física de la UNAM. El generador de Van de Graaff es una máquina que almacena carga eléctrica en una esfera conductora hueca debido a la fricción producida por una correa de goma sobre unos peines metálicos. Las cargas son transportadas por el peine conectado hasta la esfera, en donde son acumuladas. Con respecto a su título, Haidar no estaba muy convencida de que dijera físico, por lo cual realizó una solicitud para que se le pusiera la denominación física. Se desconoce si pudo conseguirlo. Sin embargo, actualmente la UNAM sí nombra en femenino a sus tituladas. Alejandra siempre mostró un interés impresionante en el campo de la investigación sobre física nuclear experimental. Sus estudios de posgrado los comenzó en la misma área y en la misma universidad. Sin embargo, los dejó inconclusos. Tanto era su amor por la física nuclear experimental que cuando tenía que acompañar a su esposo a realizar estancias a otros países, ella siempre buscaba aprender nuevas técnicas de investigación nuclear para después aplicarlas en el Instituto de Física de la UNAM. En estos viajes con su esposo logró establecer contacto con algunas instituciones dedicadas a la investigación nuclear, de las cuales aprendió mucho y compartió todos estos conocimientos con sus colegas mexicanos. De 1958 a 1964, Alejandra Haidar ocupó el puesto de coordinadora de los laboratorios de física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. De 1963 a 1971, fue profesora de la Facultad de Ciencias para más tarde incorporarse como investigadora, llegando a ser la jefa del Departamento de Física Experimental en 1985. Durante toda su vida académica realizó varias publicaciones de investigación y participó como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, ya que a ella le gustaba mucho compartir sus conocimientos. Alejandra siempre estuvo muy interesada en propiciar colaboraciones entre diversos especialistas y en innovar con técnicas de diferentes disciplinas. Ella estaba convencida de que la participación de varias áreas del conocimiento era un motor para resolver problemáticas complejas de distintos campos e impulsar así la investigación científica en general. En esa línea, parte de su trabajo como investigadora en el Instituto de Física consistió en analizar piezas arqueológicas de porcelana y obsidiana a través de diversas técnicas. Durante su estancia laboral en el Instituto de Física, Alejandra realizó innumerables gestiones para mejorar su infraestructura. De hecho, una de sus principales aportaciones fue gestionar la construcción de un edificio que albergaría un acelerador de partículas Van de Graaff de 5.5 megaelectronvolts.
el cual había sido donado por la Universidad de Rice, localizada en Houston, Texas, Estados Unidos. El Instituto de Física aceptó la donación, sin embargo, no contaba con los recursos para construir el edificio. Alejandra propició el involucramiento de empresas privadas para que se sumaran a este esfuerzo y así fue como consiguió que la Compañía de Ingenieros Civiles Asociados aceptara participar en la construcción. A pesar de los esfuerzos de Haidar para conseguir este apoyo, no tuvo la oportunidad de ver en funcionamiento el acelerador en su nuevo edificio. Su amiga y colega, la también física María Esther Ortiz, segunda física titulada de México, relata que Alejandra recibió una llamada telefónica para comunicarle de la puesta en funcionamiento y que esto significó para ella una de sus últimas satisfacciones. Como muestra de gratitud y reconocimiento a su trabajo, el 2 de febrero de 1989 se nombró en su honor la sala de experimentación del acelerador. Este acelerador de partículas es aún considerado como el más grande de América Latina. Este tipo de aceleradores se utiliza para analizar diversos materiales de origen geofísico, medioambiental y arqueológico. Otro de los logros de Alejandra en cuestión de gestión para la infraestructura del Instituto de Física fue el conseguir fondos para la construcción de una nueva biblioteca que reemplazaría a otra que por la cantidad de libros que tenía ya estaba presentando fallos estructurales. Desafortunadamente, Alejandra no pudo atestiguar la construcción del edificio ya que falleció meses antes de que el rector de la UNAM colocara la primera piedra el 27 de enero de 1989. También en honor a ella, el auditorio de la biblioteca lleva su nombre. Como hemos visto hasta el momento, Alejandra Haidar dedicó su vida a la investigación en la física, especializándose en la experimentación nuclear. Pero para ella, obtener conocimiento y no compartirlo era un hecho egoísta, por lo que buscó la manera de que científicos e investigadores como ella se reunieran para compartir sus experiencias. Esto significó sus primeros pasos hacia la divulgación científica. Ella pensaba que hacer ciencia es una necesidad y un derecho, lo cual trae consigo la enorme responsabilidad de compartirla con la población en general. Para ello, había que adaptar los textos científicos. Para recordar las características de estos, veamos el siguiente video. También está con nosotros el médico y naturalista Fernando Altamirano Carvajal, pionero en México por realizar estudios de farmacología y fisiología vegetal. Muchas gracias por invitarme. María Elena, ¿qué es un texto científico y cuántos tipos hay? ¿Qué es un texto científico? Los textos científicos divulgan información sobre investigaciones relacionadas con cualquier ámbito de la ciencia, como la biología, que tanto me gusta, matemáticas, física, química, medicina, psicología, antropología y muchas más. Los textos científicos incluyen las fuentes de consulta que se utilizaron para su elaboración, lo cual permite al lector consultar e indagar más sobre el tema, además de respetar los derechos de autor. Los textos científicos se caracterizan por contener datos e información verídica que proviene de fuentes fidedignas. Otras características generales de los textos científicos son su claridad, es decir, que se comprenden fácilmente porque sus oraciones son sencillas, ordenadas y están bien construidas. Su objetividad, ya que están centrados en datos más que en la manera de pensar o sentir de sus autores. Su universalidad, porque pueden ser comprendidos en cualquier parte del mundo. Como vimos, los textos científicos se escriben en un lenguaje técnico que muchas veces es tan especializado que solo personas con altos niveles de estudio pueden entenderlos. Pero para eso está la divulgación científica. Leslie, ¿podrías decirle a nuestras alumnas y alumnos qué es la divulgación científica? Claro, maestra, con gusto. La divulgación científica se refiere a todas aquellas actividades que permiten interpretar y hacer accesible el conocimiento científico a la población que no está en contacto directo con la ciencia. Para divulgar primero se debe adaptar el lenguaje, acción que se considera de gran complejidad. Para Alejandra, divulgar ciencia tiene su propósito establecido a partir de la responsabilidad social de esta.
de tal forma que permita desarrollar en los demás una curiosidad y actitud participativa e interesada por la ciencia. En ideas y palabras propias de Haidar, cualquier país, para considerarse tecnológicamente independiente, debe contar con un grupo de profesionales dedicados a la investigación y divulgación científica con la firme intención de generar en los jóvenes principalmente el gusto y la curiosidad por la ciencia. Este y muchos otros argumentos fueron los que motivaron e impulsaron a Alejandra Haidar a conseguir que en nuestro país se desarrollara el campo de divulgación científica. Un dato curioso es que sus primeros pasos en la divulgación del conocimiento científico los dio con su familia, a quienes les compartía de manera didáctica los logros que ella obtenía con sus investigaciones. Incluso una de las grandes quejas de Alejandra era que en nuestro país no existían textos científicos en español que fueran de buena calidad, por lo que ella consideraba que parte de las obligaciones de las universidades era editar este tipo de textos y que de esta manera fueran más accesibles. En uno de sus artículos publicado en la revista de la Sociedad Mexicana de Física, titulado "Compartir el conocimiento científico es divulgarlo", ella menciona que divulgar la ciencia no es un juego intelectual que, aunque pueda resultar divertido, no es su propósito principal, ya que se trata de una actividad que implica una responsabilidad y su impacto en la sociedad puede ser definitivo en su desarrollo, fomentando una actitud participativa y libre. El amor y vocación que tenía Alejandra por la divulgación científica le ayudó a participar en algunos proyectos de divulgación científica como ferias de ciencia en escuelas, principalmente preparatorias, la creación de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la coordinación y fundación de la colección La Ciencia desde México, la cual posteriormente pasaría a llamarse La Ciencia para Todos. La falta de reconocimiento a los científicos que contribuían al desarrollo del país era sin duda una de las grandes preocupaciones y molestias de Alejandra, por lo que no descansó hasta conseguir que los auditorios, salones de seminarios, laboratorios o bibliotecas, en forma de agradecimiento y tributo, llevaran los nombres de estos científicos. Un caso muy relevante en la historia de Haidar fue el reconocimiento que se hizo al científico Manuel Sandoval Vallarta, pues de acuerdo con ella, él había contribuido de manera importante al desarrollo de la física en México, llevando a cabo numerosos aportes a la física teórica y al entendimiento de la naturaleza de los rayos cósmicos, y por eso debía ser tratado como un héroe nacional. Haidar pensaba que la curiosidad por la ciencia tenía que ser fomentada desde la infancia. Por eso, dedicó parte de su tiempo en escribir un libro con la historia de Manuel Sandoval Vallarta, el cual estaba dirigido a niños y llevaba el título de Biografías para niños Manuel Sandoval Vallarta. Con este libro pretendía que la población infantil conociera la labor de un científico a través de un lenguaje dirigido especialmente para ellas y ellos. Ahora, hablemos de dos importantes aportaciones de Alejandra Haidar a la ciencia: la creación de la serie La Ciencia desde México y la fundación de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Empecemos por mencionar aspectos importantes sobre la serie de libros La Ciencia desde México, ya que es una de sus principales contribuciones a la divulgación científica en nuestro país. El principal objetivo de esta serie de libros era mostrar la actividad científica que se desarrollaba en México. Es importante hacer énfasis en que esta serie no es exclusiva de divulgación de investigaciones en física, sino que se enfoca a compartir y divulgar diferentes disciplinas científicas como la biología y la química, así como las matemáticas. La idea de la serie estaba pensada bajo tres premisas importantes: divulgar el conocimiento científico en español con un lenguaje adecuado para cualquier lector, fomentar la vocación científica de los jóvenes, ser un apoyo a los libros de texto. Esta serie ha sido financiada por el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El primer comité de investigadores estuvo conformado por Jorge Flores Valdés, Leopoldo García Colín, Tomás Garza, Gonzalo Halfter, Guillermo Haro, Jaime Martuchelli, Marcos Moshinki,
Héctor Nava Jaimes, Juan José Ribau y José Sarucán. Todos ellos destacados científicos de sus respectivas disciplinas, coordinados, por supuesto, por Alejandra Haidar. Desde el momento en que Alejandra fue la encargada del comité, se dio a la tarea de convencer a muchísimos investigadores, quienes al ver el entusiasmo que tenía por la ciencia, no podían negarse a colaborar en la serie. Dentro de las publicaciones de Haidar para esta colección, podemos mencionar los libros Un universo en expansión, El océano y sus recursos y Una ojeada a la materia. Para internacionalizar la colección de libros, la serie cambió de nombre a La ciencia para todos en 1997. Ahora hablaremos de la contribución de Haidar como fundadora de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, SOMEDICIT, la cual se fundó el 12 de diciembre de 1986. Al fundarse tenía como objetivos estimular la divulgación científica, fomentar encuentros entre científicos, promover la construcción de museos científicos y estimular la creación de revistas de divulgación. Se contó también con la participación de Christine Allen, Antonio Bolívar, Jorge Bustamante, Ignacio Castro, José de la Herrán, Luis Estrada, María del Carmen Farías, Guillermo Fernández de la Garza, Jorge Flores, Mauricio Fortes, Horacio García, Sergio González de la Mora, Francisco Rebolledo, José Sarucán, Roberto Sayavedra, Juan Tonda, Juan Manuel Valero y Guadalupe Zamarrón. Uno de los proyectos más relevantes de la SOMEDICIT, en los que participó Alejandra Haidar, fue el Túnel de la Ciencia, el cual se construyó en la estación del Metro La Raza en la Ciudad de México. Este es considerado el primer museo científico cognoscitivo del mundo y completamente accesible, ya que cualquiera que transite por la estación del metro puede apreciar sus exposiciones. Está al servicio del público desde el 30 de noviembre de 1988, teniendo como objetivo principal la divulgación científica. Un dato relevante e importante de compartir con ustedes es que desde 1992 se otorga el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en memoria de Alejandra Haidar, quien fue la primera integrante del comité fundador en fallecer. En el año 2020, el premio fue otorgado a la doctora Julia Tagüeña Parga, quien conocía a Alejandra. Como podemos ver, a pesar de que el trabajo de las mujeres en la ciencia ha tenido una historia complicada en México y el mundo entero, gracias a su esfuerzo y dedicación, Alejandra Haidar logró grandes proyectos en nuestro país, algo digno de reconocerse y celebrarse. Para terminar, invitamos a todas y todos los que nos ven a reunirse con su familia para reflexionar y dar la respuesta a la pregunta planteada al inicio de la sesión, la cual es: ¿cuáles son las aportaciones más importantes de Alejandra Haidar a la ciencia en México? Recuerden que a lo largo de esta sesión conocimos muchos aspectos de la vida de esta científica mexicana. Con esa información pueden responder la interrogante. También pueden apoyarse de otras fuentes de información confiables para ampliar su conocimiento sobre el tema de hoy. Si les es posible, busquen un texto de divulgación científica en algún tema que sea de su interés. Pongan mucha atención a la lectura. Se darán cuenta de que si bien el texto les puede ayudar a resolver algunas dudas que tengan, el conocer más cosas hará que se cuestionen otras nuevas. De ese modo es justamente cómo se va desarrollando la ciencia. Esa es una muy buena idea. Quizá con estas lecturas ustedes, alumnas y alumnos, descubran o reafirmen a qué quieren dedicarse o a estudiar algún campo de las ciencias. Uno nunca sabe y a lo mejor entre ustedes esté el próximo gran científico que le dé un giro a lo que hasta ahora conocemos. Estamos en la recta final del ciclo escolar, pero no debemos olvidar el cuidado de nuestra salud. Recuerden mantener un estilo de vida saludable, alimentándose bien y haciendo alguna actividad física que se adapte a sus posibilidades. No debemos olvidar que es muy importante el uso de cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón, mantener una sana distancia y lo más importante, si pueden, quédense en casa. Agradecemos a la maestra Carla Dimey por su intervención en esta sesión.
Y a ustedes que nos ven, les invitamos a seguir con Aprende en Casa. Hasta pronto. Maestra, qué interesante lo de Alejandra. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.